Todavía no inicia la transmisión. Buenas tardes a todos y a todas a quienes nos acompañan en esta transmisión de Viajando el Librobús virtual. Mi nombre es César Hernández Neri, soy profesor desde hace 25 años. He dado clases en diferentes niveles educativos, en educación secundaria, en educación para adultos y ahora en educación media superior a jóvenes de nivel preparatorio. Actualmente trabajo en el Estado de México, en el municipio de Chicoloapan, en la preparatoria número 55. Y en esta preparatoria hemos estado muy preocupados por fomentar la lectura. Ya son varias ocasiones que nos visita el Librobús y también hemos hecho diversos eventos de promoción de la lectura, particularmente una técnica con gente de Educal que se refiere que es utilizando escenificaciones o vivificaciones de diversos textos. Saludamos a Marichu, también que ya se encuentra aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Les estaba contando que hemos sido promotores de la lectura aquí en esta preparatoria del Estado de México y es en este contexto que hemos estado participando en diversas actividades del Fondo de Cultura Económica y Educal y ahora en este importante sitio de internet que es la página de Viajando en el Librobús virtual. Pues el día de hoy vamos a hacer una lectura, obviamente va a ser parcial, de una novela de uno de los autores muy importantes, autores mexicanos muy importantes del siglo pasado y de inicios de este siglo. Estamos refiriéndonos a Carlos Montemayor, que no solamente fue un gran escritor de novela, hizo poesía, también hizo ensayo, pero su vida personal es mucho más rica que la literatura en sus diferentes expresiones. Este autor manejaba más de 5 idiomas, incluidos los idiomas griego y algunos idiomas de nuestro propio país, conocidos como lenguas indígenas. Este autor, digamos, saltó a la fama sobre todo por un texto que hizo sobre la guerra sucia en México. A lo mejor muchos recordarán en qué consistió esta guerra sucia. Pues él, Carlos Montemayor, hizo un libro, La guerra en el paraíso, que un texto novelado, pero que retrata la situación que se vivía en la década de los 70. Y bueno,
Este libro escrito o publicado en 1991, y para el caso del que nos incumbe, es un libro publicado en, en el Fondo de Cultura Económica en el 2007, aunque está eh, contextualizado en la década de los 70 en nuestro país, en México. Bueno, vamos a saludar antes que otra cosa a quienes ya nos están acompañando en esta transmisión. Ya mencionaba Marichú, también está Ángeles Nava, también compañera, por cierto, de nuestra preparatoria. Saludos a la Prepa 55. De hecho, estamos transmitiendo de aquí desde la preparatoria 55. Y bueno, les decía en la invitación que hicimos para esta transmisión en vivo de la lectura de esta novela, que esta novela habla sobre las Islas Marías. Si personas ya de cierta edad nos están escuchando, recordarán que las Islas Marías durante todo el siglo pasado, eh, es decir, desde el Porfiriato, por cierto, se convirtieron en una cárcel. Y esta cárcel era un sitio que daba cierto temor a las personas, porque se hablaba que era una cárcel con medidas extremas para la rehabilitación de aquellos que, porque habían cometido un crimen o porque habían caído en prisión, pudieran haberse haber sufrido una pena carcelaria y ser mandados a estas Islas Marías, a la cárcel de las Islas Marías. Para quienes no ubican este espacio que se utilizó, reitero, como cárcel, las Islas Marías, y bueno, son Islas Marías porque son varias, son 4 islas en un archipiélago cercano a la costa de Nayarit, es decir, en el Océano Pacífico. Voy a permitirme mostrarles rápidamente, esta es la ubicación de las Islas Marías, verán que está a un lado de Nayarit y abajo de la península de Baja California. Bueno, estas Islas Marías, como les decía, son 4. La más grande de ellas, la Isla María Madre, es la que se utilizó como prisión durante cerca de 100 años. En 1905 se empezó a utilizar como prisión y es hasta 2018 que termina de ser prisión este sitio. Y bueno, esta es una imagen, ojalá y se alcance a ver, de cómo se veía esta cárcel desde el mar. Y evidentemente, pues había grandes mecanismos de seguridad para que los prisioneros que estaban encarcelados en ese sitio, pues no escaparan. Y bueno, esta imagen que les muestro al final nos muestra la cara, la fisonomía de José Revueltas, que fue una persona que estuvo precisamente presa en esta cárcel. Incluso en ella escribió su novela titulada Los muros de agua. José Revueltas, como
actor político, miembro del Partido Comunista Mexicano, fue encarcelado en esta prisión de las Islas Marías. Y les decía yo en el inicio, Carlos Montemayor, además de ser un gran literato mexicano, pues no solamente se dedicó a escribir novela, poesía, ensayos, sino también fue un gran traductor. Les decía que dominaba más de 5 idiomas, pero además estuvo muy involucrado y comprometido con la defensa de las comunidades indígenas de nuestro país y además de ello eh, como un activista social. Entonces, esta formación, actitud social que tenía Carlos Montemayor, de cierta forma, lo relaciona con José Revueltas, otro gran escritor mexicano que también escribió sobre los muros de agua que representan las Islas Marías, como una cárcel que en donde se estuvo reteniendo incluso a presos políticos de nuestro país. Entonces, yo lo primero que quiero comentarles al respecto de esta novela de La fuga de Carlos Montemayor es que refleja de cierta forma la situación social que se vivía en la época de 1970 en nuestro país y que tiene que ver con los movimientos, con las luchas sociales, específicamente con el movimiento guerrillero o con el inicio del movimiento guerrillero en nuestro país, que es el ataque al cuartel Madera en el norte del país y precisamente en esta novela se habla de un personaje relacionado con estos hechos del ataque al cuartel Madera que muchos historiadores lo ponen como el inicio de la guerra de las guerrillas en nuestro país. Entonces, Carlos Montemayor, en esta novela, que está escrita eh, bajo 3 perspectivas, es decir, el relato son 3 voces que estamos leyendo, escuchando, de los acontecimientos sobre el escape de una cárcel de máxima seguridad que fueron las Islas Marías. ¿Y por qué se consideraba una cárcel de máxima seguridad? Porque a la fecha es una zona en donde está infestado de tiburones y todo aquel, además de la seguridad que había en el lugar para que no se escaparan los reos, quien se podría fugar, ya sea nadando o en alguna embarcación hecha por ellos mismos, eh, podía o corría el riesgo de que los tiburones lo devoraran. Entonces, por ello se consideraba una cárcel de máxima seguridad y en esta prisión hubo muchos presos políticos como José Revueltas y como precisamente el personaje principal de nuestra obra, Ramón Mendoza. Entonces, vamos a iniciar la lectura. En esta primera parte vamos a tratar con las palabras de Carlos Montemayor en esta novela de describir cómo era esa prisión que José Revueltas llamara los muros de agua, las Islas Marías como cárcel. Entonces, iniciamos. Avanzada la noche dejó de llover. El viento sopló con fuerza. Extensas nubes grises se replegaban con rapidez y a pesar del surgimiento de estrellas en el firmamento, no se distinguía la extensión del mar, el universo de las inmensas aguas. El barco se mecía ruidosamente por el rugido inconstante y grave de los motores. Aquellas son las islas. Ya estamos llegando a nuestra prisión.
Tardó en distinguir tras la masa del oleaje la silueta de la isla. Le asombró ver otra vez la tierra oscura, árboles inmóviles y remotos, acantilados, la angosta franja de la playa. Algunos soldados y presos se acercaban a la proa. El hombre moreno permanecía a su lado y habló de nuevo. Prefiero estar en las ciudades, no en el mar. Yo prefiero no estar preso. El barco rodeó la costa y se dirigió al puerto de la isla mayor, la isla María Magdalena. No muy lejos giraba la luz del faro. Conforme avanzaron apareció el puerto de Valleto, la sombra de caseríos, los muros de una construcción blanca, algunas luces insuficientes y vagas como insectos atrapados en la isla. Comenzaron a desembarcar los presos. Pasaba de la medianoche. Se había acostumbrado ya al olor del barco. Ahora encontraba en el olor de la tierra, de la basura, de la vegetación. Se dirigieron a la comandancia. Entraron en la oficina. Un oficial empezó a revisar los documentos. El guardia abrió la puerta. La habitación era asfixiante. Muchos mosquitos lo atacaron en la nariz, en los brazos. En el rincón vio un catre de lona. Parecía una piedra junto a las paredes sucias y enmohecidas. El guardia se retiró. Los mosquitos eran insistentes. Cerró los ojos. Sentía aún el barco, el bamboleo del mar, el cansancio de más de 20 horas de surcar el océano para llegar a las islas. No podía pensar en nada ni concentrarse. Cuando se acostó en el catre de lona sintió un olor rancio, ácido. Tenía la camisa empapada por el sudor. El calor era excesivo. Volvió a cerrar los ojos. Los mosquitos seguían acusándolo, pero dejaron de importarle. Seguía sintiendo el oleaje del mar, el olor grasoso y ácido de la cubierta del barco. La neblina cubría una parte del monte que se elevaba detrás de los caseríos. Decenas de presos se formaban cerca del muelle, en el embarcadero de Valleto, esperando la orden para partir a pie al campamento de Campo Nayarit. Los soldados aguardaban las instrucciones de los guías. Alguien se acercó a él por la espalda. La neblina se disipaba gradualmente, conforme el sol ascendía, pero el olor sofocaba todo. Los cuerpos, la respiración, la somnolencia, la sed. Muchos perros ladraban cerca de las filas de presos. No entendía por qué había tantos perros. Parece que hay algún problema con la transmisión. Ya no veo si alguien me puede indicar si se está transmitiendo. Bueno, continuamos. Es que yo no estoy viendo la imagen, pero al parecer sí, se sigue transmitiendo en vivo. Bueno, no entendía por qué había tantos perros ni de dónde brotaban. Varias parvadas de pelícanos y gallaretes volaban flotando en la brisa, y de vez en cuando volvían a posarse en el largo muelle de Valleto, o en la cubierta del barco que aún estaba anclado, meciéndose suavemente, gris, enmohecido, casi frágil. El campo Nayarit En Campo Nayarit repartieron a los reos por cuadrillas y les ordenaron recoger herramientas de trabajo para el desmonte. Cuando se retiraban las primeras cuadrillas, oyó las voces. Eran opacas, enronquecidas. Trató de avanzar con rapidez, pero los reos formaban una masa compacta. Llovió por la noche. Salió de la barraca para recibir en el cuerpo la lluvia caliente. De un árbol de Guayacán una liana se movió, o mejor, se deslizó lentamente, buscando el tronco, mientras veía que la liana se desplazaba
ascendió el olor de los árboles cercanos, la fragancia del árbol rojo de la caoba. La cabeza de la víbora se mantenía erguida, era la única parte que no caía suelta, libre como vegetal. La asustamos, le dijo un preso junto a él, sujetándole el brazo. ¿Qué es? Le llaman bejuquillo, contestó él, que había gritado primero. Es una chirrionera, agregó el jarocho. La víbora llegó al suelo y tomó un color más oscuro. En la tierra húmeda pareció convertirse en agua negra y se perdió en la vegetación caliente y abundante. ¿Cómo se les atrapa? Los hombres se rieron. Vamos a buscarla si quieres, antes de que se pierda. No la encontrarán, dijo el primer preso. Hallaremos otra entre los bejucos, escondida como liana. Salían de la selva. El calor húmedo de la tarde aumentaba. Iban caminando detrás de la cuadrilla, muy rezagados. ¿En qué penitenciaría estuviste, gatillero? Es el nombre que le daban a Ramón. En la de Chihuahua. Nada más ahí. Con una me bastó, pues yo conocía ese pequeño grupo, éramos compañeros. ¿En dónde? En la Ciudad de México, hace tiempo. ¿Eran libres? No, en Lecumberri, en la penitenciaría. Y bueno, esto nos da una breve descripción de lo que son las Islas Marías, eh, y lo que más o menos se describe es la amplia vegetación, la nutrida vida que hay en esta isla. A pesar de ello, el enorme calor, a pesar de ello, utilizada como prisión. Hoy ya les decía yo que el principal personaje de esta novela se llama Ramón Mendoza. Ramón Mendoza, apodado el Gatillero. ¿Por qué le apodaban el Gatillero? Porque se había enfrentado con un grupo de policías y militares y había logrado vencerlos en el, en el, este, en el encuentro que tuvieron. Entonces, vamos a empezar describiendo precisamente a este personaje que en la propia novela toma la palabra, describe no solo su vida pasada, sino las vivencias que está teniendo en la cárcel, la experiencia que le está produciendo este, eh, este fenómeno de vivir en la cárcel. Entonces, iniciamos describiendo al gatillero. Bajo la lluvia y la noche había huido por la sierra muchos años atrás. Habían caminado al faro y después a Tres Ojitos. Ahí el ejército volvió a sitiarlos, pero sin ascender por la montaña para capturarlos. Ellos contaban con armas y tiros suficientes para resistir un asalto. La lluvia era fría y se protegía con grandes cortezas de pino. Bajo las cortezas trataban de dormir, de reposar, de ocultarse. Ahora, bajo la lluvia en la noche de la isla, en el calor, recordaba la lucha. Volvía a sentir corporalmente el recuerdo de la libertad, su necesidad inmediata, su confín remoto. Te retiraremos de Campo Nayarit para evitar tentaciones inútiles. Ya sé que te quieres fugar, le reclamó un general. No, señor, tengo aquí apenas un mes. No conozco la isla. ¿Dónde voy a conseguir tablas? Te retiraremos de Campo Nayarit. ¿Qué tiene Campo Nayarit? ¿Qué tiene de malo mi trabajo? De por sí estoy preso en la isla. Estarás aquí en Valleto.
en los talleres para tenerte mejor vigilado. No quiero que te traguen los tiburones en el mar. Tú eres Ramón, ¿verdad? Sabemos que te han ordenado firmar 6 veces al día en la comandancia. Eres muy joven, a ver si haciendo sogas te apaciguas, dijo el sargento Carranza, asistente del general. Una tarde se acercó al muelle de Valleto. El agua cristalina del mar se agolpaba en los pilotes sumergidos. Ahí había desembarcado de noche, hacía varias semanas. Ahora el muelle lo atraía poderosamente, como si estuviera aún aturdido por el sueño o por una larga enfermedad. Miraba el embarcadero que se extendía en las aguas del mar, con sorpresa, como si tuviera fiebre o no entendiera bien las cosas. Veía desplazarse debajo del embarcadero, pero lejos de la playa, los bultos acerados, los lomos de los tiburones que giraban lentamente, que desaparecían debajo del embarcadero o se perdían en el oleaje para luego, inadvertidos, emerger de nuevo. No todas las tardes los distinguió. A veces solo contemplaba los lanchones de carga o un bote de pesca meciéndose junto al muelle, con guardias vigilando en la plataforma, con soldados cerrando el paso al embarcadero o a las playas. Y volvemos un poco a la descripción de cómo las Islas Marías, la isla madre, este, son una prisión que aprisiona con sus muros de agua. En la piel exuberante de la selva, en piedras, en troncos caídos, se sorprendía de pronto con la mirada remota, perdida, casi antigua, de grandes iguanas oscuras y verdosas, inmóviles como rocas y de pronto ágiles y grotescas, que corrían apoyadas en pequeños pero musculosos brazos. Los ojos a veces enterrados parecían verlo sesgadamente. La primera vez que capturó una iguana, sintió que en las manos sostenía un lodo que respiraba y se agitaba, que se resistía. La piel rugosa quería resbalar de las manos y los colmillos eran filosos. Les ataba con un cordel las mandíbulas y los ojos crecían con una mirada vivaz y tensa. 2 presos oaxaqueños le habían enseñado a cazarlas y a cocinarlas. La carne delicada era sorprendente. De la fealdad de la piel surgía una carne blanca, dulce, quizás el alimento más delicado y limpio que pudiera comerse nunca. Se alimentan de capullos de flores, explicaba uno de los oaxaqueños. Dicen que comen insectos, pero no es así, te lo aseguro. Él lo creía. El jarocho también. El mar estaba en el aire, en el crasitar de las gaviotas y pelícanos, en el peso brutal de cadenas invisibles e intransigentes, o en la cadena irrompible de los reos de la isla, en la torva libertad disfrutable de los presos en sembradíos, en la tala de árboles, en los talleres, en las cargas de los troncos de materiales de alimentos. Ese desplazamiento dentro de la isla no dejaba el sabor de libertad. Los muros del mar aparecían de súbito en el brillante día, en la húmeda e hirviente noche, en la risa violenta de los comedores, en el murmullo violento y procaz de los acontecimientos de reos convocados por cornetas a pasar lista al atardecer y en la madrugada. Eh, prende el, prende el regulador. Les decía, este personaje, Ramón, es el principal personaje, pero hay otro
personaje que Ramón le apodará el mono blanco. Ese apodo nunca menciona, se menciona en la novela cuál es la razón por la cual le apoda el mono blanco. Un tipo tabasqueño con nariz aguileña, moreno, un poco bajo de estatura, pero muy conocedor del mar. Cuauhtémoc Hernández, sí entienden la burla que hace aquí Carlos Montemayor al llamarle Cuauhtémoc y apellidarle Hernández, ¿no? Entonces, voy a leer la parte en la que el gatillero conoce al mono blanco. Al año llegó un muchacho con un grupo de reclusos que enviaron de Tabasco y Veracruz. A Ramón le pareció valiente y serio. Un día, en el comedor le dijo: véngase para acá con nosotros, véngase a comer. Aceptó el muchacho. Soy Cuauhtémoc Hernández, le dijo. Ramón lo empezó a tratar. Parecía inteligente y precavido. No se, no se acercaba a nadie. Era de piel muy oscura y de nariz aguileña. Mono blanco, le confesó a Ramón que tenía una hermana muy bonita, que uno de los dueños del pueblo la violó y que él se vio obligado a matarlo. Por eso estaba ahí en el penal de las islas. Ya que no quieres cumplirle a mi hermana, te las vas a tener que arreglar conmigo. Vengo a matarte, le dije. ¿Tú qué me vas a matar? Tú no matas nada. Así te retó. Tú no matas ni una liebre, me dijo, que ni amarrada. Pues ahí te va, dije, y le di 2 tiros, uno en el pecho, aquí en lo blandito, y otro más abajo. Lo único que yo quería era quitarle la vida. ¿Vieras qué indignación da? Y bueno, estos dos personajes se conocen en la novela, y pero ya Ramón, el gatillero, había pensado muchas veces en la posibilidad de escapar de esas islas, de buscar la anhelada libertad que él tanto eh, quería. Y en ese momento, pero fue un día que decidió realmente buscar la libertad. Un día antes del pase de lista de la mañana me extrañó no escuchar el ruido de tanta gente. Yo tenía muchos meses recluido en la isla, casi un año pienso. Estábamos muchos y todos gritaban, saltaban risotadas. Y yo decidía que sí, que lo más importante era mi libertad y que no me iba a acobardar. Entonces, junto con Mono Blanco y un grupo de amigos, en un momento dado, definen que van a buscar la forma de escapar de las Islas Marías. En la orilla de las barracas hay un tubo, eh, perdón, aquí vamos a saltar una parte porque al parecer ya estamos un poco cortos de tiempo, y voy a leer la última parte en donde se hace este plan de fuga. Como le dije, se reunían conmigo los hermanos Miguel y Raimundo Salcido, que eran de la Sierra de Chihuahua, de Cusihuiriachic, se lo dije, ¿verdad? Y Flavio Piña, y otro muchacho que había oído por el mismo delito, que también se llamaba Miguel. El delito de ellos era sembrar goma de opio. Por eso le decían gomeros. El de Salcido era el homicida. Era el de homicidio. Muy buenos compañeros todos. Una tarde empezamos a imaginar esto. Desde luego, la conversación salió de mí. Yo no estaba a gusto recluido en la isla, pues unos decían está bien, otros está carajo, y otros más
Yo sí le entro, cómo no. Y Mono Blanco observaba. Al último dijo, yo puedo sumarme a ustedes, pero les voy a hacer una recomendación. No vayan a abrir la boca, que no sean más de los que estamos aquí. No, de aquí no va a salir nada. Está bien. Y bueno, se dedicaron a buscar con la guía de Mono Blanco una serie de requerimientos que tenían para poder escapar de las Islas Marías, y para escapar de una isla por el agua, por el mar, pues necesariamente se requiere una embarcación. Pues se dieron a la tarea de juntar una serie de herramientas, una serie de materiales, encontrar un árbol y hacer tablas suficientes para hacer una embarcación. Llegó el momento de escapar, y de un grupo de 6 personas que iban a fugarse, en el último momento solamente escapó Mono Blanco y el gatillero. Posteriormente tuvieron que sufrir las inclemencias del escape por el mar y posteriormente por la tierra. Sin embargo, pues su aventura para escapar de la cárcel, pues se empezó a realizar. Y bueno, este es el fragmento que el día de hoy vamos a comentar, a leer, de esta gran novela de Carlos Montemayor, La fuga. Y bueno, reitero, eh, estamos leyendo en vivo, y esta es la parte que queríamos transmitirles, dejarles un poco entrados en el tema, como se dice, para que ustedes, amables oyentes, pues continúen la lectura de esta gran novela de este autor, eh, Carlos Montemayor. Eh, Estamos viendo aquí que eh, nos hace comentario Roberto Rico. Pues muchos saludos a nuestro gran amigo Roberto Rico, también a Ceci Lu, que también nos está acompañando, y vamos a esperar a que, si tienen algún comentario, alguna algo que compartir a través de los mensajes de esta plataforma, de esta página, pues los hagan y podamos con mucho gusto responderles. Y sí, obviamente sí podemos, pero reiteramos nuestra invitación para que eh, pues leamos esta gran novela. Dice Ángeles Nava, excelente preparatoria oficial 55, con este gran proyecto para incentivar el gusto por la lectura. Ya decía yo, Roberto también nos saluda, Roberto Rico, y Marichu, muy buenas tardes, desde ella nos estuvo acompañando desde un inicio, y nos saluda para diciéndonos que estaba lista para escuchar la lectura. Reiteramos, nosotros tenemos un problema aquí con la imagen de la transmisión en vivo, pero al parecer sí se está logrando la transmisión, pero ojalá que esta lectura de apenas algunas páginas y algunos textos seleccionados, pues sirva para que eh, nos interesemos por esta gran novela que, les decía yo, está escrita en 3 voces. La primera voz es de un narrador, de quien está describiendo la historia que está aconteciendo en la novela. La segunda voz, que es de las más importantes, es de Ramón,
apodado el Gatillero. Como les decía, un personaje que participa en los inicios de la guerrilla en nuestro país, y Cuauhtémoc, el mono blanco, que es experto en la navegación y que eso va a dar un giro a esta novela, porque sin él estos ánimos de libertad que tenía Ramón el Gatillero, pues no hubieran logrado concretarse. Hay una serie de acontecimientos a lo largo de la novela que describen la calidad humana de estos dos personajes de la novela, como se leyó en la propia parte que estuvimos revisando, de Mono Blanco, que tuvo que recurrir al asesinato para salvar la dignidad de una hermana violada por un cacique de la región, y Mono Blanco preso en las Islas Marías, y de Ramón el Gatillero, que estaba en la cárcel por enfrentarse a balazos con la policía y con el ejército. Y bueno, al parecer ya no hay más comentarios. Uy, Fabiola Nicolás también nos saluda, nos agradece, no, les agradecemos a ustedes, Fabiola. Pedro Hernández, nuestro gran amigo de la Ciudad de México, el profesor, director de, de la primaria Centauro del Norte. Alejandra Galindo, muy buenas tardes, Alejandra. Rosa María Celso García, también nos saluda. Guadalupe Méndez, Fabiola Nicolás, Ángeles Nava, gracias por tu comentario y qué bueno que están pendientes. Judith Neri, quién sabe si seamos parientes, también nos apellidamos Hernández Neri, pero no conocemos mucho sobre la familia Neri. Y sí, efectivamente es una novela sumamente interesante. Y no, gracias por este comentario, dice que se oye nuestra voz como profesional. Muchas gracias, Lucrecia, que el día de ayer estuvo leyendo también aquí, y Meche, una gran actriz. Saludos, Meche, excelente fragmento, dice Alejandra Galindo. Y efectivamente buscábamos que causara curiosidad, y que esta curiosidad nos lleve a leer la novela, Alejandra. Rosa María Celso García eh, eh, nos dice que si hay algunos cuentos cortos de Carlos Montemayor, pues seguramente habrá algunos. Yo saqué aquí una pequeña reseña de sus textos, y parece que, no tiene marcado aquí que tenga cuentos, tiene poesía, tiene algunos relatos, novela y ensayos. No sabemos si ojalá alguien que tenga mayor conocimiento de la obra de Carlos Montemayor nos diga si, si hay cuentos de Carlos, ¿no? Ángela Juárez, indudable, este libro retrata la realidad del sistema penitenciario, claro, presos que inocentes, que se les construyen delitos, y presos políticos también que han abundado en la historia de nuestro país. Rosa María Celso García, gracias a usted. Gloria Eugenia Soriano Jiménez, la maestra Gloria, muchos saludos también. Y Ángela Juárez también nos manda saludos de Ángeles Jaramillo, también una compañera maestra. Pues muchas gracias por sus comentarios, por su atención y por acompañarnos en esta transmisión. Hasta luego.